Primeramente, muchas gracias por aceptar participar en este proyecto de narrativa oral de Latinos en Ohio. ¿Podemos empezar con tu nombre completo, por favor? Está bien, y muchísimas gracias por invitarme. Yo me llamo Nathan Thornhill. Okay. Hoy es miércoles 4 de noviembre del 2020. Háblame de dónde naciste y dónde creciste. Yo nací y me crié en Xenia, Ohio. Es un pueblo chiquito más hacia el sur. Es un pueblo donde lo que importa son tus creencias religiosas, el deporte y eso mayormente. No había mucha diversidad en mi pueblo. ¿Cuál es tu herencia? Yo soy puertorriqueño y afroamericano. Okay. Mi madre es puertorriqueña, mi padre es afroamericano y fue mi madre que me crió. Okay. Háblame de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez en Xenia, tus años escolares? Háblanos un poco de eso. Bueno, mi niñez fue amorosa y confusa por lo de mi madre. Ella era latina, como ya dije, y ella vio conexiones entre todo. Ella como practicó sus creencias espirituales, por ejemplo, era una mezcla de sus creencias católicas que aprendió de mi abuela. Entonces recuerdo bien cuando ella me despertaba echándome agua bendita, diciendo oraciones de una libreta de mi abuela. Y también como ella aprendió de musulmanes, porque ella se fue a la escuela de Nueva York, entonces me crió musulmán. Y para mí, dentro de mi hogar, eso todo era normal. Saber de dioses afrocaribeños como Chun, El Eguá, Chango, y oír árabe, ir a una mezquita ahí en el pueblo, pero cuando salí de mi casa eso no era normal. Y yo aprendí eso medio agresivamente a veces. Entonces, ¿tú te criaste mayormente dentro de la religión musulmana o dirías que es una mezcla? Siempre fue una mezcla. Una mezcla, yo diría en la escuela primaria mayormente musulmán. Mi mamá tenía buenos amigos en la mezquita ahí cerca, en Xenia, y también en Springfield. Pero ser musulmán no quería decir que no podíamos ser católicos o tampoco que no podíamos creer en dioses Yoruba. Por ejemplo, mi mamá era bien abierta y cuando yo empecé la secundaria yo me puse a ir a la iglesia cristiana también. Mi mamá nunca me dijo no puedes hacer esto, porque para ella Dios eran muchos y era una creencia que te puede hacer conectar con cualquier cosa que te impacta. Me supongo yo que eras uno de los únicos o el único afrolatino en tus años escolares, ¿no? Y aparte de eso, musulmán, que también es una comunidad pequeña dentro de Ohio y me imagino dentro de Xenia, ¿no? Sí. Háblame de estas identidades, ¿no? Dentro de una comunidad mayormente blanca, por ejemplo. Cierto, mi comunidad se llamaba East End en Xenia y era mayormente negro, afroamericano, mejor dicho. Y para ellos una idea exótica era que tenías un padre negro y una madre blanca. Era la idea de diversidad. Y entonces, jugando afuera, algo bien simple que hacen todos los niños, un compañero me dice, dime, Nate, ¿tienes un poco de negro dentro de ti? Porque he escuchado a mi madre hablar español y no le cabe en la cabeza, es como que ¿qué es una bruja? No sé. Y eso, yo me miro a la piel negra bien confundido, que ¿cómo es que me hace esta pregunta? No entiendo. Claro. Y llego a la escuela, haciendo la primaria, intermediaria, la secundaria, era mayormente blanco. Entonces Xenia es buen lugar, me alegra mucho haberme criado ahí, pero también cuando te dicen groserías por tu color de piel. Entonces en mi barrio es como que no siempre me sentía aceptado por mi cultura, aunque por la apariencia me aceptaron. Y en la escuela soy negro, no sabían que eran
negros latinos. Entonces, vienen en negro también. Su idea era, un latino es mexicano, el estereotipo, ¿no? Claro, claro. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, soy el más pequeño. Okay. Tengo un hermano que se llama Adam y otra que se llama Jasmine, que la adoro mucho. Háblame de esta relación entre hermanos. ¿Cómo era cuando eran niños? Tal vez qué juegos tenían. Y como me dices, ¿no? Se criaron mucho dentro de la religión y me imagino la cultura puertorriqueña. También. Háblame de estas relaciones con tus hermanos. Bueno, jugábamos siempre afuera porque no teníamos todo lo digital como tienen los niños hoy en día. Entonces nos íbamos afuera, excepto cuando mi madre se iba a trabajar, porque ella trabajaba bastante para mantener la casa, obviamente. Y me llevé muy bien con mi hermana, porque ella era como una madre cuando mi madre no estaba ahí, haciendo estudio, trabajo. Entonces ella me cocinaba, me cuidaba, me ayudaba con la tarea. Y mi madre también nos dejó en la casa con un montón de libros, con juegos en la computadora. Y entonces los juegos que tenía en la casa me ayudaron a aprender. Entonces cuando llegué a ciertas clases en la escuela ya había aprendido lo que me estaban enseñando. Y a veces me aburría. Y con el hermano mayor siempre nos peleábamos. Pero si otra persona se mete conmigo, él se puso bravo, obviamente. Me protegió, sí, y yo a él también. Entonces, cuando la gente se metía con nosotros, pues ser musulmán o lo que sea, éramos como un grupo fuerte. Nos apoyábamos porque teníamos que apoyarnos. Claro. ¿Hay una diferencia grande de edad entre tus hermanos y tú? No tanto. Mi hermano 2 años y mi hermana llegando a 5, 4 y algo. Entonces ella era la mayor y era la que los cuidaba de alguna forma cuando tu mamá... Sí, mamá osa ella. Sí. Bueno, tú dices, ¿no? Que tu mamá trabajaba y los cuidaba, los mantenía. ¿Qué memorias tienes de tu mamá? ¿A qué se dedicaba o a qué se dedica? Y háblame de ella cuando tú eras pequeño. Sí, ella era bien orgullosa, le encantaba la música de todo tipo, entonces escuchaba la salsa como escuchaba mi abuela, también música pop. No nos dejaba escuchar música con letra mala, groserías ni nada. Teníamos que hacer eso a escondidas. No le digan. Pero estudió también para ser maestra. Yo recuerdo que era, no sé cómo decir student teacher, maestra de práctica. Practicante. ¿No? Practicante en la clase de algunos amigos míos del barrio. Entonces yo recuerdo ir con ella a clases universitarias y me gustó porque me metió bien la idea que la universidad es algo normal, que no es algo increíble, es algo que ella esperaba que hiciéramos. Y era bien trabajadora. Cuando era estudiante trabajaba en lo que fuera para criarnos. Entonces yo recuerdo que limpiaba casas, íbamos con ella para ayudarla. También vendía chocolates en el campus, en la universidad donde estudiaba. Y después, cuando nos mudamos de ese barrio, se puso a trabajar. Era representante en una compañía, pero bilingüe, le pagaron bien por hablar español. Yo creo que trabajaba con GE, la persona que te llama para decir que pagues tu tarjeta de crédito. Muy bien. ¿Cómo recuerdas tú, o qué recuerdas de tal vez tradiciones que tu mamá tenía o que como mujer puertorriqueña quería que ustedes aprendieran y practicaran en cuanto tal vez a Puerto Rico, la cultura puertorriqueña? Yo lo que recuerdo mucho eran las religiones africanas, como por ejemplo las velas y como me explicaba que el Ewa era el abre camino, que te cuidaba y le ofrecían cosas ciertos días de la semana y le decían oraciones. Y también
me explicó cómo en Puerto Rico había gente de todo color de piel y yo vi eso también en mi familia, que mis tíos, los hermanos de ella, con el mismo madre y padre, eran de piel prieta, digamos, hasta más blanquita en la misma familia, algo que no había en Ziña. Entonces me mantuvo viva esa idea de que la gente se ve diferente, pero somos familia. Y también la comida, obviamente, yendo a la casa de mi abuela haciendo pasteles durante la Navidad, o también comiendo aguacate, arroz con habichuela, la música que escuchaba. Sí, ella escuchó que como Héctor Lavoe, Ismael Miranda, y también sé que es dominicano, pero le encantaba Juan Luis Guerra, Bachata Rosa. Recuerdo, recuerdo ese disco que tenía como Abeja al Panal. Ajá, sí, sí. Sí. Dices que cuando ibas a la casa de tu abuela también, o sea, comías estas comidas o participabas en tal vez algunos aspectos culturales de Puerto Rico. ¿Esta familia, la familia de tu mamá, vivía aquí en Ohio o vive en Puerto Rico? No, mis abuelos se fallecieron, lamentablemente. Cuando tenía 7 años, ellos se habían mudado a Nueva York, a Manhattan. Entonces, cuando visitaba, yo recuerdo que no hablaban inglés. Mi abuelo siempre me decía en inglés roto, así como, "You sleep with me, good looking", porque se pasaba todo el día ahí mirando béisbol cuando no estaba trabajando. Y mi abuela se falleció con 7 años y yo recuerdo cuando fuimos a su apartamento para hacer los ritos, el cura me preguntó a mí, no sé por qué, pero cómo se llamaba tu abuela. Y yo recuerdo que ni sabía su nombre. Era abuela nada más. Exacto, exacto. Y luego el abuelo mío se falleció cuando tenía como 13 años. Y hasta ese punto, toda mi vida, ser puertorriqueño era como... era bueno más cuando visitaba a mi familia o mi mamá. Yo no me identificaba así porque no entendía quién era. Como un muchacho con 7 años va a explicarte bien lo que es ser puertorriqueño. Pero cuando se fallecieron yo me di cuenta de que, bueno, es un vínculo a Puerto Rico que ya no tengo. Entonces me puse más serio en aprender más de mi cultura y preguntarle más a mis tíos de lo que era, de dónde veníamos, de los tíos que visitaban, con ellos eran niños y todo eso. Y esta familia, los tíos y primos y eso, nadie vive en Ohio, todos vivían en Nueva York o Puerto Rico. En Nueva York. Y hay familiares en Puerto Rico que ni conozco hasta hoy en día. No sé por qué. Yo recuerdo cuando se falleció mi abuelo, el cuarto estaba dividido. De un lado los tíos que conocía y del otro lado gente que se parecía a mi abuelo, pero nadie de este lado habló con el otro. Y todavía no entiendo eso, ni me pueden explicar bien, pero es algo raro. ¿Tú has visitado Puerto Rico? Bastante, sí. Nathan, obviamente tú hablas español. Sí. ¿Ustedes crecieron, tú y tus hermanos crecieron con la lengua? ¿Siempre se hablaba español en la casa? ¿O háblame de esta experiencia con el español? No, la verdad, porque mi mamá, como se fue a la escuela en Nueva York, ella hablaba inglés. Y esa idea de estás en Estados Unidos, quieres sentirte americano. Y cuando ella se emocionaba, me hablaba en español, o cuando habían cosas que no se traducían, como comidas, y cuando hablaba con mis abuelos y con la familia, los tíos. Pero la mayoría me habló en inglés, excepto cuando estábamos con la familia, con sus hermanos. Entonces, se escucha cuando hablo. Yo hablo como una mezcla de las cosas, de los lugares que he conocido. ¿Me entiendes? Y tú, entonces, ¿cuándo empezaste tú a usar más el español? ¿O lo usaste siempre, pero de diferente nivel? Sí, de nivel bien básico en la casa, pero como te dije, cuando se fallecieron mis abuelos, yo tomé la clase de español cuando tenía como 12 o 13 años. Y
me encantó porque vi, por ejemplo, cómo escribir las cosas que escuché a mi mamá decir. Por ejemplo, algo tan simple como ven aquí, no sabía escribirlo. Yo estaba pensando en inglés como que era Benake o algo así. Sí. Y por más que aprendí, quería aprender más y eso es lo que me inspiró a viajar también, a conocer Latinoamérica. ¿Tus hermanos hablan español o no? Hablan un español básico todavía, yo soy el único que se esforzó a aprender más. Dices tú que después de que tus abuelos fallecieron, sobre todo de que tu abuelo, ¿no? A la edad de 13 años, que tú tenías 13 años, él falleció, que empezaste como en este journey, ¿no? De conocerte más, de saber sobre tu cultura, tus raíces. Primero quiero preguntarte, ¿qué recuerdas de ellos? O sea, ¿qué cosas asocias con tus abuelos? Y después, si nos puedes hablar un poquito sobre este viaje a conocerte y a explorar tus raíces y tu cultura. Ajá. Primero lo que recuerdo de mi abuela, que era bien cariñosa, bien cariñosa. No hablaba mucho con ella, es como que cuando estaba en su casa, ella estaba ahí, me da un beso, está cocinando, conversando con mis tíos o con mi mamá. Mi abuelo tenía varios negocios en Nueva York, donde vendían caramelos y cosas así. También recuerdo que tenía dinero. Tenía dinero y adoraba a mi hermana. Cualquier cosa que le pedía, le dio. Y le encantaba el béisbol y era muy trabajador. Y mi tío Julio trabajaba con mi abuelo en sus negocios en Nueva York. Y recuerdo también como mis tíos me explicaban lo fuerte que fue su vida en Nueva York, que mis abuelos vinieron de Puerto Rico con la idea de que las calles en Nueva York estaban hechas de oro. Y siendo adulto, no creo que fuera literal, pero sé que encontraron otra cosa porque mi mamá y sus hermanos se criaron en esa época de segregación, de Jim Crow, y por eso mi mamá se interesó en lo musulmán, en Islam, porque ellos ayudaron mucho a la comunidad negra y también la latina. Y también, sí, me contaban sobre la violencia en su barrio en Nueva York, que como a mi tío le habían pegado un tiro, pero no explican por qué. Y a mi abuela algunas veces le atacaron, y también que cuando pasó la Navidad, ellos rompieron las cajas en pedacitos pequeños, porque donde tú botas la basura en un edificio en Nueva York, todo el mundo lo ve. Entonces metieron todo en bolsas negras, porque si alguien ve que tienes caja de esto, ellos ya saben a dónde ir para tener su Navidad también. Claro, claro. Entonces, háblame ahora de cómo aprendiste más sobre tu cultura y tus raíces, aparte de la lengua, ¿no? Que también te pusiste muy, muy serio en cuanto a aprender el español y eso. Sí, bueno, empezó cuando me fui a Nueva York, cuando me estudié en Capital University, y fue un requisito estudiar en el extranjero, porque estudié el español y la cultura. Y me fui a España y fue la primera vez que estaba en un lugar donde tenía que hablar español. Entonces la gente me decía, bueno, tú hablas bien el español, y yo fui cogiendo confianza con eso y me interesó viajar más. Y entonces cuando me recibí de Capital me mudé a Nueva York, donde hay muchos puertorriqueños y no todos nacieron en la isla. Hay un gran orgullo de ser puertorriqueño en Nueva York, que al menos yo me entendí con ellos, y había negros, latinos negros también. Y entonces fue la primera vez que yo me fui a Puerto Rico con un amigo de Mayagüez para ver en vivo la isla de mis abuelos, y me fui a Carolina y Calle, donde eran ellos. Y también me puse a leer más a la historia de Puerto Rico, como por ejemplo
el debate entre ser Estado o ser una isla independiente y comparado con Cuba, como ellos se rebelaron, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Eso fue casi todo, como solo ir a Puerto Rico y hacer amistades ahí, e ir a Puerto Rico a ver varias partes y preguntarle a la gente cómo es la vida en Puerto Rico. ¿Aprendiste más de la comida, de la música? De ambos, ¿no? Sí, de la comida, de la música, Sí, pero ya sabía de comida y música, ¿no? Para mí era estar en Puerto Rico y comunicarme con la gente, estar ahí, no haciendo nada en particular, solo estar ahí y sentir que estoy rodeado de mis raíces. Es algo que no sé si puedo explicar con palabras, pero es estar en un lugar que no conocía, pero que me siento en casa. Claro. Y también escuchar como, por ejemplo, como mi madre hablaba, y es algo normal, porque yo creo que por comunicarme con otros latinos, a veces se burlan de cómo hablan los puertorriqueños. Algunos le dicen en español criollo, algo así, porque se mezcla con el inglés. Algunas palabras se pronuncian diferente. Por ejemplo, mi abuelo se llamaba Víctor, pero mi familia siempre le decían Vitoy, que no se escucha cómo se escribe, pero sí, me gustó. ¿Sentiste que te recibieron bien en la isla? O sea, ¿te veían como puertorriqueño o te veían como alguien que no era de la isla? Los dos, depende de la persona, ¿no? Algunos se emocionaban que yo me fui a Puerto Rico para conocer mi cultura, mis raíces, y hay otras personas que te ven, si tú no naciste ahí, tú no eres boricua. Y para decir la verdad, yo creo que me he encontrado más con esto en Estados Unidos, con gente que viene de Puerto Rico y están aquí y te dicen que no eres boricua porque no naciste ahí. Pero en la isla no he tenido mucho problema con eso, en mis experiencias. Pero cada uno tiene su opinión, ¿no? Claro. Háblame de tu educación. Dijiste que fuiste a Capital University. Sí. Y háblame de tu carrera. ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de trabajos has tenido? Bueno, en Capital University me gustó mucho porque me dieron oportunidades que no había tenido, nunca me había ido de este país. Entonces, la primera vez cuando me fui a España, como ya te dije, que aprendí más a hablar mi lengua y también la diferencia entre cómo lo hablan los españoles y los puertorriqueños, algunas historias avergonzosas. Pero, y yo me fui una segunda vez cuando llegué de España, me fui a Argentina y esa vez dije, ya entiendo hablar español, pero ya quiero como explorar, no solamente hacer lo que nos ponen en el programa, quiero conocer. Y fue ahí donde me solté, como que me dio la confianza de explorar solo, me fichó un equipo de básquet, entonces jugué en un club ahí semiprofesional y llegué a Ohio hablando como un argentino. Mi mamá se burló de mí, pero también dijo, te cogiste un acento lindo. Cuando terminé en Capital University, o antes de terminar, fueron dos experiencias que me hicieron ver que lo que quería hacer era ser maestro, animarle a los jóvenes. La primera experiencia fue en Baltimore, Maryland. Cuando me fui a la universidad, yo me puse a hablar más con mi padre. Me invitó a trabajar en un programa de verano ahí que se llama el Powell Center. Estaba en un barrio medio peligroso y sabemos los estereotipos que dicen de barrios peligrosos. Esos nenes no quieren aprender, siempre quieren fajarse y todo eso, pero me sentí en casa ahí con ellos. No hubo ni una pelea en mi clase, no sabía cómo escribir lecciones de nada,
pero yo sabía que me encantaba, entonces al fin de verano yo no podía creer que me estaban pagando por animar a los jóvenes, ganarles en baloncesto, llevarles a ciertos lugares. Y cuando estaba en Argentina, yo fui voluntario en centros comunitarios en las provincias afuera de la capital federal. Y yo recuerdo que la primera vez que me fui nos llevó un profe con los estudiantes de la clase, y cuando entré ahí yo les saludé de la nada como andan mis hermanitos, y yo recuerdo que la maestra se puso contenta, mira que te dice hermanitos, y los chicos se me vienen diciéndome de su mochilita y todo eso, y antes de darme cuenta yo me miré atrás y todos mis compañeros estaban ahí pegados en la pared todavía. Sorprendidos. Sí, y en ese momento yo te juro que sentía como que Dios me estaba hablando en ese momento, que eso es lo que tenía que hacer con mi vida, porque me salió natural. Me encanta relacionarme con la gente, aprender de dónde vienen, de sus historias, de escucharles, y yo creo que ser maestro es una profesión perfecta para esto. Entonces lo que hago ahora es doy clases de español y cultura, pero realmente estamos buscando conexiones. Quiero que ellos investiguen quiénes son, que hablen de su historia, de su cultura, para encontrar conexiones con otros, porque yo creo que hay otras fuerzas que nos quieren sentirnos como separados o diferentes, y eso logra las metas de ellos, pero a nosotros no nos conviene. Entonces es un honor hacerlo, es mi pasión. ¿Trabajas en una escuela? Sí, en Northland High School. Okay. Y en los veranos normalmente viajo, algunas veces me han becado a hacer investigaciones culturales en ciertos países, a veces estoy trabajando dando clases de español o de inglés o lo que sea, cualquier excusa para aprender más del mundo y traer esas experiencias y recursos a mi clase aquí en Columbus, o también cuando daba clases en Brooklyn. Me encanta. Sí, muy bien. Ahorita, Nathan, estamos en medio de una pandemia todavía, ¿no? Que ya llevamos más de 8 meses en esto. Háblame sobre el impacto que ha tenido la pandemia en ti personalmente y profesionalmente, y tal vez menciona ¿cuáles fueron esos primeros meses o semanas de la pandemia? Bueno, como me ha impactado a mí profesionalmente, estoy en mi sala todo el día, todos los días, dando clases por Zoom, y los niños no siempre animados, pero buscando manera de animarlos virtualmente, lo cual no siempre es fácil, pero estoy trabajando fuerte en eso. Es algo raro, pero entiendo que es para protegernos de la pandemia. En los primeros meses estaba confundido como todo el mundo. Antes de lo de las máscaras, de entender realmente lo que era coronavirus. Y entonces me quedé en la casa, excepto cuando tenía que comprar algo. Yo di caminadas, pero solo con un amigo. Ahora sigo confundido porque los líderes están peleándose y es muy difícil entender claramente lo que es o cómo nos puede afectar o cuál es el plan para protegernos, y viendo los diferentes distritos escolares, y algunos quieren meter a los profesores de una en las aulas sin pensar cómo les va a afectar a los niños, solamente porque lógicamente los padres tienen que trabajar. No estoy criticando, pero también es confuso, ¿no? Y también la ansiedad de quiero ir a visitar a mi madre, pero no quiero entrar a la casa porque yo me siento bien, yo hago ejercicio, como mis verduras, entonces yo sé que yo me siento bien, pero ella es más vieja, ya no es bebé, entonces no quiero arriesgarla. Y entonces el resultado es no ver mucho a la madre. Y
también pensar en mis tíos que siguen viviendo en Nueva York, una ciudad muy agitada, con mucha gente, y preocupándome por ellos y cómo se sienten, porque en Nueva York ya es como vivir en una caja de zapatos. Y cuando encima de eso te dicen que no puedes salir a la calle, lo que esto hace para la mayoría de mis tíos le gusta relacionar con la gente, como el ser humano típico, sobrevivimos de eso, ¿no? De las relaciones que tenemos. Y ahora eso nos ha dado un toque de peligro en cosas bien básicas, como por ejemplo, si mi madre te saluda con un beso y un abrazo. Ahora, ¿cómo te saluda? Es algo que te afecta culturalmente también. Y obviamente al principio de la pandemia, pero ahora mismo con los detalles que estás compartiendo, hay esta, ¿verdad? Que no tenemos que estar juntos, este distanciamiento social, todo esto que a veces también incluye a la familia, ¿no? Aparte de los amigos. ¿En algún momento has tenido que también lidiar con eso, o sea, con la salud mental en relación con todas estas reglas que tenemos en cuanto al cuidado, en cuanto a la poca socialización que debemos tener, todo esto? Personalmente, bueno, sí es difícil. Por ejemplo, si un amigo en el cual tú tienes mucha confianza te dice que se fue afuera del estado para ver a familia y llega con una sonrisa puesta y yo como no quiero ofenderle o Sí. si alguien viene a saludar entendiendo la circunstancia y tú le dices que ponga la máscara, tú te pones una máscara, le vas a ofender. Y en cuanto a la falta de conexión, yo intento navegar eso por mantenerme en contacto con la familia por el teléfono, por Instagram, Facebook y cosas así. Y mi chica, gracias a Dios, nosotros estamos viviendo algo muy similar porque ella es maestra también, entonces podemos hablar de las frustraciones y cómo van desarrollando las cosas. Entonces eso me ha ayudado bastante. ¿Cómo ha afectado o a quién ha afectado más la pandemia dentro de tu familia? ¿Hay alguien que ha sido afectado más? Bueno, mi mamá me mandó un mensaje hoy mismo diciéndome que le duele la garganta y el cuerpo. Entonces estamos pendientes de eso. Mi hermana bien, mi hermano bien. Tengo otro tío que trabaja de seguridad, que es algo que no puede hacer virtualmente, entonces estábamos ansiosos por él. Mi otra tía que vive en Brooklyn todavía, ella está hablando de comprarse un terreno en Puerto Rico e irse a este país porque está tan ansiosa también con la elección y tú sabes cómo la gente habla, que si este candidato gana esto va a pasar y al revés y está muy ansiosa por eso. Entonces cuando hablo con ellos intento calmarlos, pero no siempre estoy calmado yo. Como maestro, ¿no? Que estás dando clases por Zoom y con una cantidad de estudiantes con habilidades diferentes, con acceso a recursos diferentes. ¿De qué has sido testigo ahora en cuanto al sistema educativo en tus alumnos? ¿Cómo tus alumnos están tal vez manejando estos días, estos meses? ¿Qué nos hace falta por hacer como ciudad, como comunidad de educadores durante este momento, ¿no? De la pandemia?
Mm, yo creo que es difícil para muchos de mis estudiantes. Puede ser algo técnico como que no tiene internet y el distrito de Columbus City Schools ha trabajado en eso, ha colaborado con la ciudad para comprar hotspots y computadoras para ellos, pero no solamente la tecnología, también cómo se sienten, para ellos es raro. A veces no quieren prender la pantalla para enseñarse la cara y a veces no sé lo que está pasando ahí detrás de esa pantalla gris, solo dice su nombre. Y yo intento mantener el ánimo, pero a veces es un poco raro. Y para los que tienen necesidades especiales, mis compañeros nos mandan formularios, por ejemplo, para investigar de cómo podemos ayudarlos mejor y comunicarnos con las familias, pero algunos que simplemente no se conectan. ¿Y qué voy a hacer? Ir para su casa para ponerlo en línea. Y también si me dice cómo es su comprensión de lectura, pero no ha llegado a mi clase. Es difícil. Hay profesionales que quieren hacer algo, pero es como que tenemos las manos atados. Y es difícil. Yo creo que una cosa bien importante que necesitamos en esta ciudad y en general, me imagino, pero yo hablo de esto porque en Northland tenemos casi 40% de estudiantes aprendiendo inglés, que están aprendiendo el inglés, que son de diferentes países. Y, por ejemplo, la comunidad nepalí, en su comunidad, a veces cuando están en campos, en Bután, en Nepal, no están en la escuela, tampoco sus padres, y llevan muchos años ahí a veces antes de llegar aquí a Columbus. Entonces tienen una situación en que los padres tampoco leen en su lengua natal. ¿Y qué vamos a hacer? Traducir la carta para comunicarnos con ellos. Y exacto, y lo que nos siguen diciendo es Google Translate, programas electrónicos que no siempre trabajan. Y hay, en mi experiencia personal, como yo hablo español, a veces estoy traduciendo mucho. En una escuela antes, no en la de ahora tanto, pero yo creo que necesitamos más atención en eso, cómo vamos a comunicarlos literalmente con las familias, porque es bien difícil ahora mismo. Y algunos que quieren trabajar porque tenemos diferentes perspectivas en cuanto a qué tan importante es la escuela también. Y cuando no tienes a niños ahí físicamente, es más difícil de animarlos a veces. Entonces, parte es culpa de la pandemia, pero también nos faltan recursos. Y pienso específicamente en cómo comunicarlos con las familias que no hablan español o que no hablan inglés, mejor dicho. ¿Sientes que esta situación ahora ha hecho las cosas más difíciles para las comunidades inmigrantes en general? Claro que sí. Claro que sí. Que, por ejemplo, tienen seguro médico. Sí, no sé, si tienen papeles, eso siempre lo hace más difícil. Por ejemplo, yo he trabajado en el norte de Columbus en comunidades mayormente de inmigrantes y a veces no te quieren abrir la puerta o no quieren hablar porque no saben quién eres, lógicamente. Y entonces hay ese miedo de si algo me va a pasar, si busco atención médica, si llamo a la escuela para preguntar qué está pasando con mi niño o qué debe estar haciendo en la casa, por ejemplo. Y es como un gran obstáculo para mis estudiantes y me imagino para otras familias de inmigrantes también, que apenas entienden los recursos en algunos casos que tenemos o que ofrecemos a las familias, pero también ese miedo de no saber qué va a pasar y también con cómo hablan en la política. Eso no te pone cómodo tampoco. Si te dicen que viniste aquí a quitarle el trabajo a otro, que es una pura mentira, pero si alguien tiene un micrófono y sale en televisión, alguna gente se lo come, ¿no? Nathan, ¿tú has podido involucrarte en la comunidad latina aquí en Columbus?
¿Me puedes hablar sobre el tipo de trabajo que has hecho, cómo te has involucrado? Sí, claro que sí. Yo colaboré con un centro comunitario que se llama Hardy Center, al norte de Columbus, donde yo di clase de español ahí a niños mayormente afroamericanos, pero empecé un programa de lengua y también yo tomé recursos del centro comunitario para ir a darle comida e información sobre clases para la ciudadanía, para cosas donde pueden buscar comida o otras cosas que necesitan ahí en el norte de Columbus, con el fin de educarles de que hay centros cerca que no están buscando juzgarte, sino para apoyar. Y la idea era, como yo siendo afroamericano y afrolatino, siempre me sentía que nadie vio ese vínculo. Entonces vivimos, somos vecinos, pero los latinos no hablan con los negros y al revés a veces. Entonces hice ese programa también. Fui voluntario varias veces con Proyecto Mariposas, con Yajaira ahí, que hacen programas increíbles, hablar con adolescentes sobre lo importante que es poder expresar cómo se sienten y no tiene que ser tan masculinos como para no expresarse. Y también, ¿qué más? ¿Con Rising Youth has Sí, trabajado con sí, ellos? varias veces sí. Y ella siempre tiene muchos programas ahí, pero sí, también he colaborado con mi hermano que nos presentó, José. sí, en sus programas con Franklin County Sheriff's Office. Y también, tratando de hacer conexiones entre mi clase con la comunidad latina también, siendo si es un evento que les enseña sobre la cultura latina, que le doy extra crédito para ir a eso, para hacer conexiones entre su cultura y las otras. Y siempre sigo buscando más posibilidades, oportunidades para hacer más. ¿Has podido ser mentor de jóvenes latinos? Sí. Sí. Háblame de esa experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo puedes entablar, no sé, conversaciones sobre crecer latino, ser orgulloso de ser latino, a los jóvenes con los que interactúas? Yo siempre les recuerdo que quiénes son es importante y que no tengan vergüenza de quiénes son cuando oyen algo como que esto es América, que hablen inglés, que recuerden que es importante mantener su cultura y una lengua es una parte imprescindible de una cultura. Y también otra cosa que yo más escucho que educarles, si yo tengo un estudiante, un joven que tiene familia en Florida, tiene un padre aquí en Ohio y está entre los dos buscando cómo conseguir sus papeles para quitarle esa presión de yo no puedo hacer eso, no puedo ir a la universidad, no puedo hablar de su punto de vista, solo puedo escuchar y apoyarlo. Si hay alguien en la corte que pueda hablar con ellos o alguna organización que pueda ayudar más, pero lo más importante para mí es estar ahí para escucharlos y recordarlos que ellos sí importan y que pueden contar conmigo para lo que sea. Nathan, ¿qué significa Ohio para ti? Un tema bien amplio, ¿no? Ohio es mi hogar y lo digo con cariño y a veces lo digo molesto, pero me he ido de ese estado varias veces. Yo, por ejemplo, como dije, me encantó estar en Nueva York, donde ser latino no era algo incomún. Pero yo creo que tengo una historia y que puedo contar porque me puedo expresar
desde el punto de vista de una persona que se crió y nació aquí. Yo entiendo cómo la gente piensa, porque hay muchas veces que la gente piensa y dicen lo que honestamente piensan porque no saben quién soy realmente. Y al revés a veces con los latinos, cuando no saben que entiendo español. Y yo creo que es importante servir como puente entre comunidades. Y yo creo que Ohio es un lugar perfecto para hacer eso, porque yo creo que no estoy diciendo que ya no existan puentes, yo sé que hay gente que trabaja en eso, pero yo quiero sumarme a esa lucha porque yo creo que hay gente sufriendo de los mismos problemas y no se dan cuenta que su vecino tiene el mismo problema y busca colaborar, pero no se entienden y a veces no quieren entenderse. Yo creo que Ohio siempre ha sido un swing state por una razón. En cada elección de cuál lado vamos a ir, y es mi hogar, y yo volví aquí hace 3 años y pienso quedarme. Mencionaste algo que me olvidé preguntarte antes, eso de que hay latinos que se sorprenden que tú hablas español. ¿Puedes contarnos algunas experiencias en relación a esto, a hablar español y ser afrolatino? Sí, que puedo. Hay varias reacciones. Normalmente la gente se sorprende o se alegra, oh, habla español. ¿Dónde aprendiste el español? Algunas veces me dicen, no sé por qué me confunden con dominicanos, no sé si es la única cultura con latinos negros que puedan pensar, pero también hay veces que yo realmente aprendo que cuando gente viene de afuera, ellos aprenden de los norteamericanos por estereotipos. Entonces los afroamericanos son gangueros para ellos, pandilleros, son violentos, son agresivos, no se quejan de la historia, no se ponen las pilas a trabajar. Y si alguien puede venir afuera a abrir un negocio, ¿cómo no puede hacerlo un afroamericano? Son boberías, en mi opinión. Y a veces yo escucho esto escaparle la boca. Y no soy una persona agresiva ni conflictiva, no busco conflictos, pero me gusta prestar atención. Y siempre presto atención. Nathan, ¿hay algo más que te gustaría compartir sobre tu historia y tu experiencia como un latino creciendo aquí en Ohio? Sí, los latinos vienen en negro también y los negros tienen historia latina también, y yo sé que me falta mucho por aprender sobre ambos lados, pero estoy orgullosamente de los dos y nadie me puede quitar lo que está en la sangre. Y gracias por invitarme. Muchas gracias.